práctica de la clonación y liberación del PC. Es aquella que consiste en generar duplicados exactos de copias en el disco duro. El término clonación en el vocablo informático viene asociado exactamente a la réplica de información que se encuentra en una zona de memoria a otra zona de memoria. Esta es llamada copia. El beneficio principal que se obtiene es un ahorro de tiempo considerable al utilizar la conexión de red de los equipos para hacer la transferencia de imagen del equipo origen hacia los ordenadores destinatarios mediante multicast. Las ventajas de la clonación es aquella minimizar el tiempo de instalación del sistema operativo en las aplicaciones. También permite hacer copias casi exactas de un disco duro o partición. Minimiza el tiempo de copia de datos entre particiones. También hay desventajas, entre ellas tenemos el error de paginación al iniciar el sistema operativo con el disco clonado en la misma PC donde se clonó. Algunas aplicaciones dejan de funcionar correctamente y hay que reinstalarlas. El sistema no tiene archivo de paginación, o bien este es demasiado pequeño. Estación de soldadura. El cautivo a estación de soldadura es el instrumento que nos permite soldar diferentes puntos de una unión existente en los equipos electrónicos. Mediante los circuitos en el que se trabaja, se debe elegir un cautín apropiado, pues el calor excesivo puede llegar a dañar los componentes electrónicos. Usualmente se debe trabajar con un cautín que se encuentre entre los 20 a 35 voltios de potencia. Soldador tipo lápiz. Es una herramienta eléctrica que sirve para soldar metales y es tan pequeña y delgada como un lápiz. También soldar puntos finos de soldadura de estaño, de forma delgada y larga, porque también existen cautines de punta ancha. La punta fina es la cual facilita la soldadura pequeña entre sí. La microsoldadura es un procedimiento de recarga por impulso eléctrico que permite fusionar el material de aporte con una pieza de metal férrico, utilizando los principios asociados de electrodeposición, soldadura por punto y corriente pulsada. A diferencia de los métodos convencionales de soldadura por aporte, microsoldadura realiza el aporte totalmente en frío, sin modificar la dura base. Ventajas: reducir el paso de las dimensiones, reducir el costo de fabricación, reducir la cantidad de agujeros que se necesitan taladrar en una placa, permite una mayor automatización en el proceso, permite la integración en ambas caras del circuito impreso, ensambles más precisos, mejora el desempeño en condiciones de vibración o estrés mecánico. Los dispositivos móviles. También control o centraliza los dispositivos a su estado. Asimismo, permiten generar informes de recursos de actividades, instalar y actualizar software y controlar dispositivos a distancia. También permiten localizar y solucionar problemas, configurar y abastecer fácilmente el sistema de red y las propiedades de seguridad. Protegen los dispositivos mediante bloqueos cuando es necesario. Además, permite realizar clonaciones masivas y copias de resguardo de dispositivos de manera centralizada. Este cuadro de herramientas rico en funciones permite a los administradores manejar los recursos móviles sin complicaciones y de modo más efectivo. A la vez, ayuda a reducir costos de mantenimiento y maximizar el tiempo de funcionamiento y la productividad. Planos y diagramas de componentes del computador. Estos planos vienen a formar todo el sistema del computador, tanto en software como en hardware. En el área del software tenemos todo lo que se refiere a los sistemas como archivos, carpetas. En el área del hardware tenemos toda la infraestructura de la computadora. Entre ellos tenemos el CPU, el monitor, el mouse y todo lo que podemos tocar. Manejo de cajas del PC. En informática, la carcasa o chasis
Es el esqueleto metálico que cubre todas las herramientas del computador, a diferencia de en informática la carcasa o chasis es el esqueleto metálico que contiene los diferentes componentes internos del computador, normalmente construidos de acero, plástico o aluminio. Su función es la de proteger los componentes del computador. Es la caja o lugar donde se aloja todos los componentes internos de él. El tipo de que iba a utilizarse depende de las características propias de la computadora. El tamaño de la carcasa viene dado al factor de forma de la placa base. Sin embargo, el factor de forma solo especifica el componente electrónico del equipo. Puede llegar a alcanzar temperaturas muy altas. Por esta razón, se debe elegir una carcasa con buena ventilación, es decir, que además de las salidas de aire correspondientes, posea tantas ventilaciones como sea posible. Software de gestión móvil. El software de gestión móvil comprende un conjunto de tecnologías y procesos de negocios que permiten acceder a la información de la empresa o negocio, desde cualquier parte del mundo, a través de un dispositivo móvil. De ese modo, dispondrán de la información en el momento oportuno para tomar las decisiones en el momento adecuado. Brindan una gama de funcionalidades que le permiten a los usuarios realizar varias tareas vitales para el negocio sin necesidad de estar en su oficina. La configuración de los dispositivos le permite instalar y desinstalar software de los dispositivos de forma remota, configuración o desinstalar aplicaciones, parámetros del sistema Windows móvil, enviar archivos o parches. Los beneficios es poder maximizar el tiempo de actividad de productividad de los usuarios, solucionándolos mientras los dispositivos continúen en actividad laboral. Reducen el máximo costo de soporte, mantenimiento y autorización de los dispositivos móviles. Centralizan un único punto a la administración de todos los dispositivos móviles de su organización. Mantienen al día la actualización del software que deben tener todos los dispositivos. Hace efectiva las políticas de uso y seguridad que su empresa tiene sobre los dispositivos móviles. Realiza auditoría sobre el uso que le dan a sus empleados de los dispositivos móviles. Desarrollo de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación y los agrupamos en tres grandes grupos, que son la informática, el video y la telecomunicación. Con la informática, el gran salto de la informática lo supuso el desarrollo de microchips. El primer ordenador ocupaba una gran sala. Hoy una calculadora científica de bolsillo es más potente que aquel ordenador. La memoria de un ordenador se mide en bytes. Cada vez se puede fabricar ordenadores más pequeños, más potentes y que consumen menos. Un cambio espectacular se produce en el sistema óptico de almacenamiento de información de CD-ROM y se investiga otros nuevos. Los avances y los diseños de sistemas operativos y la programación correspondiente de software también adquiere gran importancia. El sistema operativo de un ordenador consiste en las instrucciones que hace funcionar los circuitos de forma de acuerdo a los usuarios. El video, en el campo de la imagen electrónica, se han producido los avances más espectaculares. El video ha irrumpido en la sociedad actual a través de la mejora de procesos. La grabación de la imagen de una cinta magnética a través de unos cabezales se ha modificado la velocidad. Los materiales también se han mejorado los circuitos que tratan la señal y otros aspectos. La telecomunicación. Los dos grandes desarrollos en el campo de la telecomunicación son los satélites y el cable de fibra óptica. Los satélites están siendo utilizados desde hace tiempo. Los cables ópticos sustituyen a los metálicos que transmiten señales eléctricas, transmiten impulsos luminosos
aumenta la cantidad de la información por transmitir y disminuyen las pérdidas. Entre ellos podemos decir las gafas de Google, el seguimiento ocular y un coche sin conductor. Es una pistola de calor electrónica con temperatura variable. Su temperatura está entre los 120 grados centígrados. Su flujo de aire es de 3.6 de velocidad. Esta pistola nos permitirá, con su aire caliente, de aflojar el estanque que está por detrás de las placas sosteniendo los dispositivos. Pueden ser estos los yolos. A continuación, la práctica de cómo soltar elementos con pistolas de aire caliente. Para esta práctica utilizaremos una pistola, pinzas y una placa. El método consiste en dirigir el aire caliente por el lado de la placa del circuito impreso, al contrario de donde está el componente. Para esto vamos a utilizar unas placas de residuo ideales para utilizar en este método, para así poder demostrar cómo lo vamos a desmedir. Debemos sujetar esta placa a una mesa muy firme para no quemarnos al momento de utilizar la pistola de aire caliente. La pistola de aire caliente expandirá el calor a una potencia de 120 grados y a una velocidad de 3.6 de salida de aire. Con la pistola de aire caliente nos fijamos debajo del dispositivo que queremos desoldar o sacar para poder liberarlo del estanque y así poderlo liberar fácilmente. Lo sostenemos con una pinza firmemente para poder así saber al momento de que esta ya está suelta de la placa. Deberemos esperar por lo menos unos 45 segundos para que el aire caliente cumpla con su trabajo y libere el estanque y poder sacar nuestro dispositivo como lo estamos viendo. Esto nos ha tomado aproximadamente 45 segundos. Manejo correcto del multímetro. Para esto nos hemos guiado del siguiente video. En las diferentes especialidades del campo de la electrónica, con mucha frecuencia se utiliza el multímetro en función de voltímetro de corriente directa. Y así podemos verificar el nivel de voltaje que suministra cualquier tipo de batería. Para ello, insertaremos las puntas de prueba del aparato en estos bornes y seleccionaremos la escala de acuerdo con el nivel que se pretenda verificar. Por ejemplo, para comprobar el nivel de voltaje de esta batería de 9 voltios, tenemos que elegir la escala de 20 voltios. Y para una batería de valor más bajo, seleccionaremos la escala de 2 voltios. Si se desconoce el nivel de voltaje por medir, primero habrá que seleccionar la escala más alta y luego de conectar las puntas de prueba, reduciremos la escala hasta que el multímetro marque el valor exacto. En su función de voltímetro de corriente directa, el multímetro permite verificar la alimentación de circuitos de cualquier equipo. Para realizar las pruebas con el multímetro en modo de voltímetro de corriente directa, nos apoyaremos en el Mister electrónico. Este kit es una herramienta auxiliar tipo laboratorio que nos permite entender la conducta de distintos componentes electrónicos, como es el caso de resistores, capacitores, diodos y circuitos. La electrónica aplicada a teléfonos móviles. La electrónica está aplicada en los teléfonos móviles, ya que también tiene su tarjeta, sus señalamientos, sus dispositivos. Es un circuito que comprende un teléfono celular. Como nosotros podemos ver en la imagen, contiene todos los elementos que hacen posible su funcionamiento, tales como circuitos integrados, transmisores, condensadores, bobinas, etc. La electrónica de los dispositivos de los móviles funciona tan y como funciona en cualquier otra placa electrónica, ya sea de PCs, de laptops o hasta de televisiones, porque podemos tener entrada de señal, de corriente y salida de corriente. Para que funcione nuestro dispositivo móvil, tenemos nuestra batería que alimenta a esta tarjeta electrónica por medio de los canales de transmisión de la banda base y la radiofrecuencia. Uso de los manuales de servicio. Los manuales de servicio nos facilitan el saber los dispositivos de servicio que tenemos en nuestra computadora.
Por ejemplo, la entrada de audio, la salida de audio, las entradas USB, los puertos PS2, los puertos AVI, los puertos VGA. También nos permite saber el funcionamiento del CD-ROM, las tarjetas lectoras, los focos LED para qué nos sirven, los botones de encendido y apagado, todos los servicios que esto nos pueda, que las computadoras nos puedan brindar. Los manuales de servicio son muy útiles para las personas que por primera vez están usando un dispositivo electrónico. Puede ser una computadora, una tablet, un celular, para conocer así su dispositivo y los servicios que esto le puede brindar. La reparación mediante diagramas. La reparación mediante diagramas nos sirve para poder tener idea de cómo está hecha nuestra placa o nuestro circuito electrónico dentro de nuestra PC o dentro de nuestro dispositivo móviles. Para esto nos vamos a guiar en el siguiente video. Del esquema tenemos la entrada del conector de alimentación, entra por el conector CN17 y en el conector CN17 tenemos que el pin 1 y 2 corresponden a la línea positiva y el 3 y el 4 corresponden a la línea negativa. ¿Cómo hacemos para hacer una medición en el equipo? Bueno, pues ponemos el negativo de nuestro multímetro, lo ponemos a masa y con el positivo comenzamos a seguir la línea positiva. Bien. Nada más entrar, en paralelo con la entrada, tenemos el condensador PC146. Bueno, podríamos explicar en detalles PC146, PL8, PL4 y PC3. Podemos explicarlo en detalle, pero vamos a resumir diciendo que ellos en este circuito lo que hacen es un filtrado de la entrada o de la alimentación de entrada para mejorar lo que es la componente directa que trae esa alimentación. ¿Cómo lo hace? Pues los condensadores, y esto lo digo de forma breve, aunque en el curso se dará muy de forma detallada. Los condensadores para corriente directa son circuito abierto. ¿Por qué razón? Bueno, porque se cargan al voltaje que tienen en sus extremos. En este caso 19 voltios positivo, 19 voltios negativo. Este condensador estaría cargado a 19 voltios, por él no circula corriente, mucho menos, y el voltaje seguiría hacia PL8 y PL4. ¿Cómo trabaja entonces el condensador y por qué lo pusieron ahí? Bueno, porque sencillamente el condensador para corriente alterna se comporta de una manera diferente. Si por ejemplo en esta línea de voltaje apareciera algún pico o alguna componente de alterna que haya dejado pasar la fuente conmutada que traíamos desde aquí, este condensador derivaría masa esa componente de alterna y mejoraría la componente directa que trae. Vamos a tener en cuenta también que en el DC jack o el conector de entrada nos dicen que hay dos modelos. Un modelo tiene 90 vatios y el otro consume 65 vatios. Esto quiere decir que si dividimos una fórmula de potencia, dividimos 65 entre 19, nos da que este equipo nos va a consumir 3,4 amperios, y el equipo que tenemos es un equipo que tiene 90 vatios, o sea, consume 90 vatios, pues 90 entre 19, pues sencillamente nos daría 4,7 amperios. Eso quiere decir que para 90 vatios el equipo consume más corriente y para 65 consume menos corriente. La fórmula es muy sencilla: potencia es igual a voltaje por corriente. Despejamos la corriente y encontramos qué corriente consume en cada momento. Bueno, basado en esto ya hemos dicho que el condensador sencillamente derivaría a masa cualquier tipo de componente alterna que haya llegado hasta aquí, y nos encontramos con PL8 y PL4. PL8 y PL4, pues ¿qué característica tiene una bobina para corriente directa y qué característica tiene una bobina para corriente alterna? Bueno, para corriente directa sencillamente, si nos vamos a una fórmula, que la fórmula dice que la caída de tensión en una bobina es igual a su valor en henrios por la derivada de la corriente, y la derivada de la corriente es la variación de la corriente en este punto. Hemos dicho que si consume 3,4 o 4,7, pues la corriente es constante. Constante quiere decir que
la derivada de una constante es 0, por tanto la caída de tensión aquí es 0. O sea que lo que va a haber una corriente directa es un cable, en ningún momento va a haber caída de tensión ni mucho menos. ¿Y entonces qué hacen las bobinas? Pues para corriente directa se comportan de esta forma, pero para corriente alterna se comportan de otra manera. Y recordemos que una fuente conmutada o pulsante trabaja en frecuencias del orden de los 50 kilos a 1 mega. Por lo tanto, si aquí llegara algún tipo de componente de ese tipo, pues la bobina lo vería y no pasaría hacia adentro. Químicos empleados en la reparación de teléfonos móviles. Alcohol isopropílico. Muchos técnicos o reparadores de celulares lo usan para remover sulfato o hacer tratamiento químico a los móviles mojados, aunque muchas veces no funciona. El alcohol isopropílico tiene la propiedad de ser un excelente limpiador, pero superficial. O sea, sacaría el sarro y el sulfato de una placa de 1000 maravillas. Es el más usado por todos. Tricloretileno o tricloro. Tiene la propiedad de sacar la humedad de todo tipo de metales. O sea que deja perfectas las soldaduras, conectores, etc. Además penetra también en las capas que posee una placa de un teléfono celular, extrayendo también la humedad que no se ve. El flux. El flux se utiliza como fundente en soldaduras de estaño, resoldaduras de componentes, etc. Viene en dos presentaciones, en pasta y líquido. El flux es una resina adherente, que mejora sustancialmente la adherencia del estaño. Se lo puede aplicar con una brocha pequeña y va a ser de gran ayuda a la hora de las soldaduras difíciles. El flux es la resina que hace que el estaño pueda ser manejable, ya que cuando se tarda mucho en colocar el estaño en el componente a soldar, este se reseca, y su consecuencia es de que se pega a la punta del cautín haciéndose una gran bola de estaño en el pin del componente. El flux evita que esto suceda. Precaución. El flux se debe aplicar en lugares ventilados. Es recomendable usar gafas, careta y guantes de protección durante su manipulación. ¿Cómo limpiar un teléfono móvil? El uso continuo de nuestro teléfono lleva a que éste se acumule gérmenes, polvo y en algunos casos restos de comida, que hace que su funcionamiento se vea afectado en el corto plazo. Por otro lado, un teléfono poco higienizado no es algo muy atractivo, y más si es el teléfono que se utiliza para trabajar. Para limpiar un teléfono se necesita alcohol, un pequeño pedazo de tela, un pincel de cerdas suaves, hisopos de algodón, un pequeño plato y un limpiador en spray. Para limpiar, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Primero, comenzar limpiando el frente del teléfono de forma suave con un pequeño trapo y humedecido en alcohol. Segundo, limpiar la cubierta de la misma forma que en el paso anterior. Tercero, colocar una pequeña cantidad de alcohol en el plato pequeño, sumergir un pincel de cerda suave o un hisopo de algodón en alcohol y agitar para eliminar cualquier exceso de líquido. Frotar entre las teclas y las zonas más estrictas para eliminar suavemente la suciedad que con la tela no se puede quitar. Si el teléfono es de los más antiguos y tiene carcasa de plástico alrededor de los números, rociar un paño con una pequeña cantidad de limpiador en spray y utilizar esto para limpiarlo. Quinto, utilizar un hisopo de algodón levemente humedecido para limpiar el conector del cargador de energía. Tener precaución y evitar el ingreso de agua. Sexto, dejar secar el teléfono. Tener cuidado de que no ingrese líquido dentro de la batería del móvil. Esto podría impedir el normal funcionamiento del mismo. ¿Cómo proceder con equipos mojados? Cuando un teléfono se moja, lo primero que debemos hacer es retirar la batería y no intentar encenderlo, ya que a consecuencia del líquido o sulfatos y los componentes internos se encuentran en corto. Y si tuviese la batería conectada y se intenta encender el teléfono, provocaría daños más severos. Procedimiento. Para limpiar la placa antes de utilizar químicos, es conveniente eliminar la mayor cantidad posible de sulfatación con un pincel seco, sin realizar mucha presión en la placa. Posteriormente, utilizando químicos, proceder a la limpieza de la placa. Lo ideal es utilizar alcohol isopropílico. Rociar la placa y realizar una limpieza con pinceles de cerdas blandas para evitar desprendimientos de componentes.
En muchos casos se deberá también realizar un resoldado de componentes con el soldador de aire caliente de las partes más afectadas por el sulfato a modo de garantizar la correcta reparación. Tener en cuenta que las reparaciones de equipos sulfatados o mojados pueden tener varios inconvenientes, ya que las placas de los celulares cuentan con pistas internas y si las mismas cuentan con puntos en los cuales podrían quedar en corto si la corrosión del líquido provoca el desprendimiento de una pista. Reparación del display. El daño más común que puede sufrir nuestro celular es la rotura de la pantalla o que la misma no responda. ¿Cómo identificamos que nuestra pantalla está rota? Si es que la pantalla no responde y solo se presenta en color blanco, si la pantalla está rajada por la mitad, si la pantalla no inicia y no presenta ningún color, si la pantalla se apaga y se prende continuamente. La solución de los problemas como pantalla que se enciende y se apaga continuamente, la pantalla no inicia y no presenta ningún color, la pantalla presenta un color blanco, la solución es el cambio de cable flex. Cuando la pantalla está rayada o rota, no hay más opción que el recambio de la misma. Para reparar estos problemas, ¿qué debemos hacer? Primero, retirar la batería para evitar cualquier tipo de daño al hardware. Segundo, desarmar con mucho cuidado el celular, desde la pantalla hasta la parte inferior. Si fuera slider va a ser un poco más complicado. Tercero, retirar el famoso cable flex. Este es el que lleva la información desde el celular a la pantalla. Cuarto, limpiar toda la pantalla y por consiguiente los conectores. Quinto, limpiar el cable flex con un poco de papel y alcohol. Sexto, conectar el cable flex y verificar si este funciona. Séptimo, si este no funciona, reemplazar el cable flex. Cajas de desbloqueo. Una caja de desbloqueo es una herramienta profesional muy útil para la liberación, desbloqueo, flasheo, resolución de problemas de desbloqueo, cámara, conexión de red de los teléfonos celulares, etc. Existen diferentes tipos de cajas de desbloqueo, dependiendo del teléfono y del modelo del mismo.